Malvineros y malvineras, ¿cómo andan? Bueno, en esta enorme ocasión tengo el placer de presentarles a Candela Cerrone, que es profesora de educación física y corredora. Candela, muchas gracias por tu tiempo. Hola, ¿cómo estás? Bueno, comienzo por preguntarte, ¿no? ¿Cómo son tus inicios, si se quieren, en esta carrera deportiva? ¿Cómo es que vos te vas iniciando en este interés por el running, por correr, ¿no es cierto? Como para después, obviamente, ir llegando a Sí, los sí. episodios, pero como para ir comprendiendo un poco esta dinámica. El deporte está en mi vida desde que nací porque, bueno, soy hija de profesora en educación física, nieta de deportista, sobrina, ahijada de corredora. O sea, el deporte estuvo desde que nací. Ahora, hice de todo y creo que a los 12 años, 13, viviendo ya en Mar del Plata, donde me fui a vivir a los 10 años, empecé a sentir la necesidad natural de moverme corriendo para todos lados. No sé si era por mi acelere o... Pero bueno, vivía muy cerca de lo que es el CEF, el Centro de Educación Física, que es al lado del casino, como para la gente que conoce Mar del Plata se ubique. Ujú. Es un centro de educación física muy grande, donde mi madre trabajaba ahí. Entonces yo después que salía del colegio era como aterrizaba en el CEF a hacer todos los deportes que había ahí adentro. Pero no me daba cuenta que yo me trasladaba de mi casa al CEF corriendo de un lado para el otro. Entonces cuando empezaron los primeros testeos en finales en principio del secundario, finales de la primaria y principio del secundario, era típico que decían, che, si había que anotar a alguien para la parte de la corrida, iba yo. Y cuando, mirá si seré grande, que yo estuve en la inauguración de los Juegos Bonaerenses. Cuando se inauguraron los Juegos Bonaerenses, yo estaba participando como alumna ya de inicio del secundario. Y ahí corrí mis primeros 800 metros en esa pista y se me voló la cabeza. Dije, esto es lo que más me gusta, esto es lo que quiero hacer. Así que ahí empezó el pedido a mi mamá de que no quería ir más a gimnasia artística, ni a vóley, ni a todo lo que me mandaba. Yo quería ir a correr. Ok. Y te diría que ahí empezó mi lucha eh, por hacerme un lugar en el correr. Si bien soy hija de profesor de educación física y del deporte, y evidentemente en mi casa era una generación más de la vieja escuela, que quizás esperaban a la bailarina clásica o a la gimnasta Mm. y no a la corredora. Así que medio como que pasó a ser algo que no que hacía escondidas, pero no con mucho apoyo, Claro. digamos. Ujú. Y después, a los 15, 16 años ya, Mar del Plata empezaba a tener, hoy es una moda y hoy no existe un fin de semana sin carreras de calle casi en ningún lado. Pero si te remontás hace más de 30 años atrás, cuando yo tengo 48 años y yo corrí, tengo así como el recuerdo de la primer carrera de calle, un 15K del Náutico en Mar del Plata, y había muy pocas mujeres y muy pocas chicas adolescentes. Claro, O sea, claro. era lo raro, Claro. ¿viste? Y me acuerdo que, bueno, ahí me fascinó más el correr en la calle, más. Pero bueno, entendía que ahora después, habiendo estudiado y demás, entendía el por qué no me dejaban saltar a la calle de una sin pasar por toda la formación tan importante base del atletismo, ¿no? De formarte en el óvalo, ¿no? En la pista antes de salir a la calle y demás. Ujú. Después seguí igual haciendo de todos los deportes, pero bueno, el correr estaba siempre en mí. Eh, Después estudié el profesorado de educación física, pero yo sabía que no quería orientado ahí, yo quería trabajar en todo el área de discapacidad. Me Ujú. gustaba mucho todo lo que era rehabilitación física, o sea, al principio, antes de educación física, pensaba en mi casa, en mi familia hay o profes o médicos o políticos, hay como tres ramas muy marcadas, ¿viste? Y me gustaba mucho la medicina, me gustaba todo el área de salud,
Pero yo veía el estilo de vida de mis familias y no me gustaba la vida encerrada, digamos, ¿no? No me cerraba. Y entonces, bueno, después empecé a descubrir que dentro de la educación física no estaba solo, no sé, como mi mamá, ¿no? Que era profe de patio, como decimos nosotros, o del sistema educativo tradicional. Y dije, bueno, todo el área de rehabilitación la puedo encarar por este lado y bueno, ciencias políticas me tenía que ir a Buenos Aires y fui a Buenos Aires, me acuerdo, mi papá me llevó como para que vea Buenos Aires, creo que me llevó para que me asuste y desista de Claro. irme a Buenos Aires, Ujú, porque dije, no, 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 te quiero ujú. quedar en Mar del Plata. Evidentemente no tenía una vocación tal si no me lo hubiese bancado. Y Y bueno, y elegí educación física y y ahí me quedé en Mar del Plata. evidentemente, ¿no? Un poco con lo que me vas contando, que es, Mm. bueno, esta cuestión del correr, de meterle más a esta rama del deporte. Bueno, evidentemente calculo que habrás hecho determinadas carreras hasta que en un momento por ahí das con, no sé si era la primera vez que lo veías o si ya habías visto algunos antecedentes de, bueno, la competencia que se corre en las Islas Malvinas, ¿no? ¿Cómo es que, si se quiere, te vas acercando a Claro, esto? y después de correr, después que pasó a ser parte de mi vida, después pasó a ser mi profesión, porque después mi profesión la orienté hace 12 años solo al entrenamiento de corredores, tengo un grupo de corredores en Pinamar, y así fue que fui mutando en las distancias a medida de que acompañaba a mi grupo de alumnado a vivenciar el trail, salir un poco de la calle y la pista, empezar, bueno, y así empecé a vivenciar otras cosas, hasta que en el 2018, ya grande, corro mi primer 42. Ujú. Tarde, digamos, ¿no? Llegó tarde el 42 a mi vida, que me arrepiento muchísimo de no haberlo empezado a hacer antes, con el libro de ahora, no con el librito de la vieja escuela que tardaban en dejarte ir a un 42. Digamos que se me había pasado la etapa de edad mejor para hacer el maratón, pero una vez que lo hice fue totalmente adictivo, no pude dejar de correr nunca más maratones de calle, Ujú. fundamentalmente. He corrido maratones de montaña, pero lo que me sucede con el maratón de calle no lo encuentro con ninguna otra disciplina. Y bueno, y a partir de ahí empecé a hacer 2 maratones aproximadamente por año de calle. Y bueno, los últimos años empecé a querer correr provincias argentinas a través del maratón, ¿no? Y así fue que fui a Rosario en Santa Fe, fui a La Pampa en la famosa Pampa Traviesa de allá, y bueno, y en el 2023 o 24, no, 2023, me entero que existe la Maratón de las Islas Malvinas. Yo me quería morir que yo desde mi profesión y yo como maratonista no sabía que existía esa carrera. Digo, no puede ser que yo no hubiese sabido nunca. Hablaba muy mal de mí, digamos, como en todo lo que ofrezco siempre de ir a... ¿Cómo no sabía que existía esto? Me entero cómo. Me entero en la Maratón Internacional de Buenos Aires en el 23, no pudiéndola correr yo por primera vez. En el 2023 tuve un tema de salud muy, muy complicado, una séptima operación, pero que me dejó en terapia intensiva, con riesgo de vida, muy, 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 muy complicada. Ok. Entonces, en el 2023 no solo no pude correr, fue uno de los años que creo que solo corrí a principio de año y después de la operación no pude más, sino que no se sabía en ese momento si yo iba a poder seguir corriendo. Ok. Voy a la maratón, lo cuento porque es muy significativo esto. Voy al maratón a acompañar a mi alumnado y en ese momento, fajada, o sea, con la operación abdominal que había tenido todo, largan y yo dije, yo tengo que estar acá 3, 4 horas mirando la maratón de afuera, me quiero matar. Ahí me cayó la ficha de nada, se me fue el rol de profe de la entrada en calor, entraron al coso. Cuando empieza la cuenta regresiva, yo dije, yo estoy del lado de afuera, me quiero matar. Ujú. Y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces ahí dije, voy a ver la maratón como nunca la vi, porque siempre estoy en un corral adentro.
me voy a ir en contramano a ver a los primeros keniatas, etíopes, a los mejores salir y voy en contramano hasta que pase el último y veo a todos. Y bueno, y llevo mi cabeza a otro lado y bueno. Y así fue que empecé a caminar en contramano a la carrera y cuando se estaba terminando veo marchar dos soldados del ejército y me llama la atención y digo, ah, serán de asistencia que van cerrando el maratón, dije. Sí. Entonces entro, porque ya no había casi gente, me meto, me acerco a uno de ellos y me hace así como que no iba a hablar conmigo y me voy al otro. Cuando me voy al otro, se empieza a hablar conmigo y yo le digo, ¿están en la organización? No, no, estamos haciendo el maratón, me dice. Ah, sí, estamos marchándolo. Ya bueno, me voló la cabeza y digo, "Ah, mirá, están marchando el maratón. Ujú. Sí, me dice, en mi caso no podía correrlo por un tema de salud, me dice. Me quedo helada por el paralelismo conmigo. Y me dice, y como era mi maratón número 42 quería marcharlo y no dejar de hacerlo. ¡Wow! Digo, 42 maratones. Saco mi celular y lo empiezo a entrevistar, ¿no? Y entonces digo, 42 maratones hiciste, ¿qué corriste? Y empiezo a marchar con él, yo caminando, con dificultad yo caminando. Eh, y bueno, le hago toda la entrevista y me empieza a contar maratones de donde había ido, Boston, bueno, alucinante todo. Entonces le digo, ¿y cuál fue el maratón que más te gustó hacer? Y me dice, el que repito siempre, el de las Islas Malvinas. Y ahí me entero que existe. Ahí nos pasamos el contacto y me dice, tenés que ir, si no fuiste. Y bla, bla, bla. Eso fue en el 2023, septiembre. Ujú. Llegó Malvinas recién en marzo del 2026. ¿Por qué tardé tanto? Porque es muy caro ir a Claro. Malvinas. Es, o sea, me enteré ese año pensando que, bueno, el 2024 voy a Malvinas. Y Claro. cuando empecé a averiguar cómo era ir a Malvinas, no era tan Era un poco fácil, difícil. era un poco difícil. Otra de las cosas que me sorprendió y es lo que ahora cuento en todas las entrevistas que me hacen es que todos podemos ir a las Islas Malvinas. Todos los argentinos podemos ir, algo que desconocían muchos, incluida yo en ese 2023. Yo no sabía que se podía entrar eh, fácilmente, digamos, O sea, ¿no? tenés que tener el pasaporte y ¿qué vas? ¿Desde Chile? Claro, ¿qué pasa? Ellos ponen la fecha del maratón cuando más complicado tenemos nosotros el acceso. ¿Por qué? Porque hay un vuelo mensual que es más directo, que es Ezeiza, Río Gallegos, las islas, la base militar de ellos. Mira. Entonces ahí son dos vuelos. Ahora, en la fecha que vamos nosotros es el que es semanal, pero que es desde Punta Arenas, Chile, y que tenés que hacer Ezeiza, Santiago de Chile, de Santiago de Chile otro aéreo a Punta Arenas, el sur de Chile, Ujú. y de ahí otro aéreo a la base militar de las Islas Malvinas. Entonces son tres aéreos de ida, más tres aéreos de vuelta, Claro. más el alojamiento en Chile, más la semana de alojamiento, comida y demás en las islas, porque el vuelo es semanal, vos llegás un sábado y te vas un sábado. Claro. Eh, Pero bueno, ahí empezó la aventura de querer ir y después siempre había, obviamente, otra prioridad, ¿no? Yo estoy casada, tengo dos hijos, en edad, o sea, mi hija empezó la universidad, ese año, en el 24, era Miranda empieza la universidad, prioridad de todo eso. Ujú. Al otro año tengo un hijo que está en el seleccionado argentino de atletismo y, y viaja representando a la Argentina en distintos torneos que la mayoría no son solventados, o sea, lo tenemos que ayudar nosotros. Y en ese caso, creo que ese año tenía el sudamericano, iba representando a él, a un sudamericano, a Brasil, creo que era, bueno, había que ayudar. Entonces siempre Sí, sí, Malvinas sí. Siempre quedaba, se iba ahí. se iba a ir. En el 2025, Marcelo de Bernardis, esta persona que yo encuentro marchando y Ujú. demás, me entero que él lleva gente de forma comercial a la isla a correr el maratón. Viene, se acerca, yo había corrido, ya había vuelto a correr, mi salud me había permitido volver y me había permitido volver hasta mejor que como estaba antes de operarme.
Y es así que logro hacer el sub 3 en Buenos Aires, algo que había buscado yo, que para los que no saben es bajar las 3 horas en el maratón, Ujú. siendo yo más de 45 años, ¿no? En ese momento. Viene, entonces Marcelo se entera de este sub 3 y me dice, con esa marca tenés que ir a Malvinas. Y bueno, ya hace 2 años que te digo y tenés que ir. Entonces, bueno, capaz que el año que viene, no, tenés que ir porque el año que viene, ¿sabés qué fecha es? Me dice el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Y tiene que haber una maratonista argentina ahí. Y él es como que, y eso ahí mi marido dijo, hay que ir, ¿viste? Hay que hacer el esfuerzo, hay que romper el Hay que ir. chanchito e ir. Ujú. Y así fue que creo que eso fue el detonante de decir, bueno, voy. El año anterior yo había metido Rosario, Buenos Aires, Rosario que es en junio y en septiembre Buenos Aires, y este año dije hago en marzo Malvinas y en septiembre repito Buenos Aires. Y ahí, digamos, Los, cuando vos empezás a tomar más o menos esta decisión, ¿cómo empieza a ser, si se quiere, el proceso de inscripción? Digamos, vos te metés, ¿cómo es? En la web de claro, y ellos, yo pones lo de ahí tu nacionalidad. utilicé, La pregunta un poco es en realidad si es sí, muy específica esa selección de quiénes pueden ir o se anota cualquiera. O sea, ¿cómo es que vos no, también no, no. pudiste anotarte? Pues Te sos te integrada, anotás como cualquiera, pero tenés que esperar el ok de ellos. Sí, ok. ¿Sí? O sea, vos te anotás, que yo lo hice a través de Marcelo, pero igual cualquiera se puede, ahora yo averigüé, cualquiera, entras la maratón la hace el banco de la isla, es como el Ujú. sponsor y es el organizador y es como él, es como no, es el evento de las Islas Malvinas. Claro. ¿Por qué? Porque es la excusa que tienen ellos de recibir turistas a las islas. ¿Por qué? Porque está homologada hace 15 años como la maratón más austral del mundo. Entonces, hace 20 años que se hace la carrera y 15 que está certificada como el maratón oficial y la más austral del mundo. Entonces, vos te encontrás que de los 100 corredores, porque es una carrera chica de número, yo imagínate que estoy acostumbrada a correr, no sé, de 15.000 personas, 20.000 en Buenos Aires, Ujú. acá es de 100 porque si nos es difícil a nosotros llegar a las Islas Malvinas, imagínate al resto del globo terráqueo. Es el fin Ujú. del mundo literal. Entonces, las personas que van son, aparte de personas que estén bien económicamente, es personas que ya se corrieron todo y Claro. buscan decir, corrí, ya hice la Sex Mayor, ya corrí, voy a correr la maratón del fin del mundo. Nosotros como argentinos es otra cosa, obviamente, ¿no? Es la excusa Claro. perfecta para poder tocar nuestras islas. Sí, sí, Que sí. así, esa fue mi motivación. Mi motivación solo era ir a correr. Es un circuito que aparte yo ya sabía que marca no se puede ir a buscar. Yo quería ir a conocer nuestras islas. Sí, sí, Era, sí. eso era. Pero en el medio de eso, cuando Marcelo me dice, los aceptaron de los inscriptos, vamos todos, vamos 16 argentinos, eh, van 2 mujeres más, pero a la posta, porque también hay postas de 4 participantes de 10 kilómetros cada uno. Bueno, y el resto son hombres, dice, que van al maratón. Bueno, ok, crean el grupo de chat y demás, y al mes y medio que yo estaba preparando el maratón, una de las cosas que pone Marcelo Bernardi es no se puede correr con ni insignias, ni remeras, ni colores de Argentina. ¿Me quedo? ¿Cómo? ¿Viste? Eso me mató, porque digo, Sí. ¿cómo van a saber que estábamos corriendo argentinos ahí? ¿Entendés? O sea, yo quería que se sepan que Argentina estaba corriendo ahí. Claro. Y no, porque hay un protocolo, no se puede desplegar bandera, hay que respetar todo eso, las banderas se despliegan en el cementerio, bueno, un montón de cosas. Yo ya estaba embaucada en el coso y dije, bueno, estas son las reglas, las tengo que acatar. Ese día, al otro día, voy a entrenar con mi compañero de entreno, un alumno que me acompaña hace 4 años. Ahí te hago una Sí, pausa, porque era una de las preguntas que te iba a hacer, que vos esto lo mencionabas, de que el argentino le impiden mucho esta cuestión de las insignias nacionales. Ahora, ¿había de otras nacionalidades? ¿Podían llevar sus insignias? ¿Los otros? mira, si saber si se podía, no lo vamos a saber, pero nosotros vimos, por ejemplo, la posta de Uganda, había una posta de Uganda y tenían en sus remeras, que eran todas iguales, la banderita de Uganda. eh, no sabemos si la prohibición es solo para nosotros
o para el resto. Pero el tema acá, ¿qué fue lo que a mí más me enojó? Y después les terminó enojando a ellos, pero yo cumplimenté con las reglas del juego. O sea, Ujú. ¿viste? Yo enseño eso, digo, ¿no? Hay reglas a acatar, a cumplir en un juego. Bueno, en este juego a mí me dijeron, no puedes esto. Entonces, yo al otro día voy a entrenar 5:30, 6 de la mañana, porque nos tocó toda la preparación en el verano, plena temporada acá. Voy y le digo a mi compañero de entreno, Alexis Casco, Ale, no sabes, no puedo ir con nada. Le digo, viste, me quiero matar, estaba yo con eso, viste, enroscada. Y él me dice, un poco en chiste y un poco en serio, me mete la primera presión y me dice, y bueno, profe, vas a tener que ganar para que se sepa que está Argentina ahí. Y viste, yo no sé si puedo ganar, tengo 48 años, no sé quién va a ir, viste, quién se va a presentar. Bueno, era como que no quería ponerme esa presión en la cabeza, quería hacer un buen desempeño, pero bueno, digo, bueno, voy por mi categoría, voy. Después me entero, no hay categorías, solo Mm. premian la categoría de posta, la infantil, femenino y masculino. Y los tres primeros, o sea, de la general y ¡ay! Más presión. Oh, digo, no te la puedo creer. Bueno, así que los últimos meses fue de empezar a focalizar, de tengo que intentar hacer mi mejor maratón ahí. Y bueno, para poder escuchar a Argentina en el podio. Yo quiero que digan que Argentina sube al podio. Y después, como mi plan B era, si no puedo ganar, yo voy a gritar a Argentina cuando cruce el arco. Que se sepa que hay una Argentina cruzando el arco, ¿viste? Bueno, y eso lo tenía, era como una motivación, Era, sí, sí, sí. ¿viste? Era un mantra cada vez que entrenaba, ¿viste? Era Mis el 2 motor horas de como para entreno decir, che, era, dale. yo quiero que se escuche Argentina, quiero que se sepa. Bueno, ¿qué pasó? Cuando yo cumplimenté todo esto, yo y las personas que fueron conmigo, lo primero que pasó fue que a la tarde, cuando fue la premiación en un teatro que hacen todo un acto y demás, no es que termina la carrera y vas a la premiación como pasa en otras, no. Ellos a la tarde en un teatro te reciben, qué sé yo, no subimos los podios como cualquier carrera, primero, segundo, tercero, primer ganador, primera mujer. Todo eso no hubo. Lo que hicieron fue llamar de forma individual. Llamaban al tercero, llamaban al segundo, llamaban al primero, o sea, llamaban a la tercera, llamaban a la segunda, llamaban a la primera. O Ujú. casualidad, a mí me dicen solo el nombre, no me dicen la nacionalidad. No, o sea, Ya. me llaman. ¿Y al resto sí le decían? Yo la verdad, eh, ¿qué pasó? El resto era de ahí. O sea, por ejemplo, los Ujú. tres primeros eran tres soldados ingleses Ok, que subieron uniformados de soldados, sí. ¿no? Con todas las insignias de ellos, con todos su uniforme. La tercera mujer era de Estados Unidos. La segunda era inglesa. Y la primera era argentina. Ellos lo que no querían era la imagen de la primera argentina, la segunda inglesa, la tercera de Estados Unidos. Entonces yo ahí dije, yo me rompí el alma, ¿viste? Yo para todo esto no sabíamos que el video que me habían hecho en la llegada a un argentino, en esas horas él lo había subido a sus redes y ya había explotado por todos lados. Nosotros ni enterados de nosotros Cuando de un vos, video que yo expliquemos, hago al cuando, llegar. cuando vos terminás la carrera, cuando finalmente le estás ganando, por las dudas, para aquellos que no sepan, a Así. vos te están filmando, ¿no? Y vos decís, ¿qué dijiste? Digo, claro, a mí me están filmando un grupo argentino que hacía posta y que estaban esperando su última posta y que se enteran, che, la que viene primera es Argentina. Prende el celular y me acompañan los últimos 200 metros. En esos últimos 200 metros yo confirmo que ganaba, que ya la inglesa no me alcanzaba, Ujú. que el arco lo tenía ahí y evidentemente ahí solté la tensión que venía aguantándome la emoción de no llorar, de no quebrarme, de no pensar en todo lo que había pasado en esa isla, de no pensar en nuestros soldados. Exploté y dije, vamos carajo, por los veteranos, por los caídos, por los tenientes, por todos los que estuvieron acá. Y yo seguí. Doblo, grito Argentina, medio tímida, y Ujú. después grito Argentina de nuevo cuando cruzo el arco. Para mí,
era re poca gente porque recién estábamos llegando. Yo llegué cuarta en la general, imagínate, toda el pelotón de gente estaba desparramada, corriendo y en el recorrido alentando. O sea, en el arco propiamente dicho estaba la organización, algunos soldados que habían llegado y no mucho más. Entonces, bueno, para mí muchos no habían escuchado de la Argentina. Me agarra una periodista, ni bien cruzo el arco, y me empieza a hacer el reportaje para el Penguin News, el diario de ellos. Yo, con mis limitaciones con el idioma, llamo a uno de mis compañeros que habíamos volado, que hacía 24, ni 48 horas que nos conocíamos, porque volamos un viernes, el sábado llegamos y el domingo corrimos, Mm. y le digo, Andrés, ayúdame con la traducción por las dudas. Y él dice, menos mal que fui, porque si no, no salíamos de la isla, me dice él. Ese momento me pareció como jocoso lo que dijo él, no tomé dimensión de lo que me decía. La primera pregunta que me hace es, ¿qué se siente de ganar acá? Yo me tomé a mal el acá, que después que era una pregunta común y corriente, pero a mí no me dijo qué se siente de ganar, no, él me dijo, ¿qué se siente de ganar acá? O por lo menos es lo que me traduzco, lo que me tradujo Sí, sí, tu compañero. Andrés. Entonces yo respondo, estoy feliz de haber logrado lo que vine a buscar, que era ganar acá, tocando mi suelo con mi bandera en el cielo. Y sigo, dice. Y dice, y vos empezaste, yo esto me lo recuerdo que lo dije. Ahora, todo lo que yo seguí diciendo después, yo no me acuerdo, y él dice que yo decía, feliz de estar acá en mis Balvinas, dice que yo decía, yo tenía como una euforia, estaba como Ah, sí, muy obvio. arriba, Aparte venías y de 3, 4 horas de correr claro, de y no 3 horas entendés de, nada. viste, claro, crucé el arco, no pasaron ni 3 minutos que me puso el micrófono, yo estaba allá arriba, ¿viste? Entonces, Sí, a cada rato dice que yo decía nuestras islas. Entonces él traducía a media lo que yo decía. Bueno, claro. entonces dice, menos mal, no traduje, vos decías nuestra, decías esto, bueno, quedó. Evidentemente, ella entendía perfecto el castellano. Entonces, esa nota no solo nunca salió. Nosotros al otro día, el jueves o el miércoles, salía el diario y íbamos todos a ver el diario porque van a poner que ganaste, Claro. que esto, que el otro, la fotito. Bueno, fuimos con las libras esterlinas, compramos el diario, abrimos el diario, nada, nada. Ni una foto, ni un nada, ni la descripción de primera, segunda. Ay, no. Y de golpe dice, no, acá figurás, dice Andrés, no me acuerdo. Abajo decía, primer puesto, experimentada maratonista, Bueno, Cerrone María. Nada más. qué chabón, Peor, era qué chabón. peor, peor. Claro. Y la nota, Claro, decía sí, yo, y la sí, sí. nota, la nota no salió, la foto no salió. Entonces ahí, yo venía acumulando, imagínate, el podio que no me dieron, la nota que no salió. Todo esto era martes. No correr con Ahí línea nacional. ahí nosotros, ahí había explotado ya en la Argentina todo lo del video y nosotros no estábamos ni enterados, porque allá no hay conectividad para los turistas, o sea, no hay roaming, no hay, Ni bueno, siquiera, si hay wifi que compras por media hora en ciertos lugares donde, entonces no no es tenían tan ni siquiera fácil. Starlink, donde estuviste No, hospedada. uy, perdón, no lo permiten. Eh, bueno, cuestión que, bueno, una de las noches, que creo fue el martes a la noche, uno de los chicos, porque aparte nosotros todo el día hacíamos expediciones de guerra, o sea, nosotros nos levantábamos a la mañana en el puerto, en el casco urbano, en el puerto argentino, y nos íbamos. Hasta la noche no volvíamos. O Ujú. sea, sin conexión de ningún tipo Claro. celular. Entonces, cuando volvimos, me acuerdo, el martes a la noche, uno de los chicos dicen, chicos, en la Argentina está todo explotado. Yo agarro el celular y en mi vida había tenido el celular así, Claro. explotado de una forma, llamadas y llamadas de España, de Colombia, no entendía nada yo. Llamadas de afuera, el Instagram explotado, solicitudes, ¿no?
Digo, tanto lío, está bien, el Día Internacional de la Mujer ganó. Y ahí empezamos a ver muchas, de los contactos eran muchas filiales de veteranos Mm, escribiéndonos, agradeciéndome la dedicación. Yo decía, ¿qué dije? Yo no me acordaba que había dicho, o sea, estaba tan pasada, ¿viste? Falta claro, de oxígeno, no sé. Y entonces yo le digo a Maxi Tempa, que es el que subió el video en realidad, porque yo ni lo tenía el video, o sea, él subió un video a su historia y de su Instagram levantaron eso. Entonces le digo a Maxi, ¿qué dije yo en el video? Y entonces, bueno, ahí vimos que era mi dedicación, que yo ni me acordaba, no era que no lo sentía, era que muchos colegas tuyos me decían, ok, ¿preparaste lo que ibas a decir? Nunca corriste un 42, le digo, porque no podés preparar nada, no sabés ni dónde estás cuando estás llegando. No, yo, claro, yo me acuerdo que gritaba dónde está el arco, aparte, porque es rarísimo, termina dando una vuelta a manzana. El arco tenés 2 codos de 90 para llegar al arco. En mi vida vi que una carrera de 42 termine así, no termina en línea recta. Entonces vos venís y no ves el arco. Y yo en mi reloj veía 42 kilómetros y yo decía, ¿dónde está el arco? claro, claro, Y bueno, y todo fue como una sucesión de hechos que al mismo tiempo que afuera explotaba de información, ellos lo sabían y nosotros no. claro. Ellos estaban molestos porque ellos sabían la repercusión afuera y yo no. Y yo lo único que estaba pendiente era que no me nombraban a mí, que no el podio, que no esto. Entonces dije, yo quiero ir hacen la gobernación y el gobernador de las islas hace un, como una recepción, un Ujú. cóctel de bienvenida a todos los maratonistas que vienen de todas partes del mundo. Y así concluye como el evento de 3 días, ¿no? Entonces abren la casa de gobierno para eso, para recibir a todos y tenés que ir de gala y qué sé yo, y a la noche. Muchos argentinos decían, ni a palo voy con el gobernador, con el inglés y con papá, papá. Y yo decía, no, sí, sí, para mí es la oportunidad de la foto que yo no tuve. Yo quiero la foto de mi podio. Yo quiero el inglés conmigo, que éramos los dos ganadores, la Argentina y el inglés, y quiero el podio con la inglesa y con la de Estados Unidos. Entonces, bueno, fuimos al cóctel, todo, y cuando ya vi que estaba como finalizando, me acerco al gobernador y le digo si puedo hacer una foto. Ah, no, primero me acerco, mentira, a los soldados y les pregunto si podemos hacer una foto y me dicen que sí. Entonces voy a las dos corredoras y le digo lo mismo. Entonces, bueno, nos empezamos a poner para la foto y él ahí, el gobernador, mira la situación. Entonces yo, por las dudas, lo integro. Entonces le digo, la foto, lo llamo para que venga la foto. Y él, adelante de todos, no me podía decir que no porque estaban todos ahí. Claro. Entonces se para, pero igual muy vivo él, porque se para y hace una seña como que nos corramos para un costado. Bueno, entonces le hace el fotógrafo que se corra para un costado, todos, y era para que detrás nuestro salga el cuadro de la reina de Inglaterra. Ya, hijo. Era porque, no, era como para que se sepa que estábamos ahí. Igual nada que el chat GPT no borre. O sea, esa foto la tengo sin la reina atrás. Y entonces me saco la foto y después le digo con el soldado que tenía la mejor onda del ganador y conmigo la ganadora. Y él se tuvo que sacar la foto con la Argentina, con el soldado. Hicimos esa foto. Yo me iba a imaginar, El el gobernador gobernador. colonial. Yo me sentía Maradona en el 86, feliz que estaba con la foto, ya está, tengo ahí la muestra de que, porque para esto yo no tenía copa, medalla, certificado, nada que diga que yo había ganado. No te dieron ninguna medalla que diga Nada, uno. nada que diga uno, ¿me entendés? Yo estaba Chabón. loca. Qué chabón. Entonces, dije, bueno, ya está, tengo esta foto y ellos me dijeron que me iban a hacer llegar por correo, que todavía lo estoy esperando, confío que me va a llegar, la remera que no pudieron entregar porque es verdad que había faltantes de suministro, no llegaban los barcos, hacía bastante a las islas, no tenían suministro de comida, faltantes de víveres, un montón de cosas. Mirá Y vos. entre esas faltantes
no habían llegado los premios, digamos, la copa, la medalla, no sé, de primero, segundo y tercero, ni diplomas, ni remeras. De hecho, nadie corrió con remeras de la carrera. Supuestamente ahora nos tomaron la dirección y que nos van a mandar por correo. Yo espero que en mi correo no solo llegue la remera, sino llegue algo que diga mi primer puesto. Claro. Entonces, bueno, cuando yo me estoy yendo con la fotito, sintiéndome Maradona en el 86, me estoy yendo y se acerca el gobernador y me da la mano. Yo pensé que se estaba despidiendo, como ya el cóctel terminaba. Ujú. Entonces yo lo saludo como para saludarme e irme y él Sí. me retiene. ¿Viste? Me da así, me retiene y me empieza a hablar. Y yo me pongo re nerviosa y no le entiendo nada a lo que me está hablando. Me pongo nerviosa porque me doy cuenta que su cara tenía otra expresión, Ujú. distinta a la que tuvo en las fotos. Entonces lo llamo a Andrés de nuevo, Andrés Chenta de nuevo, y para que me traduzca. Y acá mi sorpresa es que no solo me vino a hablar, sino lo que me dijo. Me dice que yo era bienvenida a las islas a correr maratones y actividades deportivas, pero no a hacer política. Yo me quedo petrificada, me quedé sin palabras. Lo miro y le digo, no, yo vine a correr. Yo vine, no, no, y hacía él, no, no, hacía. Y lo miraba al que me traducía y le decía, ella vino a hacer política. Y yo decía, no, yo vine a correr un maratón. Yo entendía lo que estaba diciendo. Entonces yo decía, yo vine a correr un maratón. Y me mira y me dice, y a hacer política. Porque usted dijo, y ahí me doy cuenta que la nota que nunca había salido publicada, a él le Wow. había llegado. Que era, y usted estuvo diciendo que corrió sobre suelo argentino. Y yo le recuerdo que está sobre suelo inglés, me dice. Ay, yo me quería perder todo el protocolo, quería matarlo, ¿viste? Cuando decís, ¿qué le contesto? Entonces le volví a decir con mi carita de, yo vine a correr y dije lo que sentía. Y él agarró y me dijo de vuelta, me dio la mano, ahí sí para despedirse, y me dice, recuerde que está sobre suelo inglés. Y se fue. De ahí en más, los días que nos quedaron en las islas, era re notorio eh, el, el destrato. No era que nos hicieron algo, pero era un destrato más marcado a mis compañeros varones, si íbamos a la noche a comer a algún lado, en la calle si te cruzabas a isleños. Y el sumum fue el jueves, cuando llegamos de una de las expediciones. El jueves, cuando llegamos una expedición que encima fue la más fuerte, por lo menos para mí, que era el Monte London, que es el monte donde tuvimos la batalla más cruda cuerpo a cuerpo, la de ejército, la de mayor caído, la más sangrienta, digamos. No la de mayor caído fue en el agua, pero digamos en tierra fue la Ujú. más dura. Entonces, bueno, volvimos esa noche bastante mal, anímicamente y físicamente, porque estuvimos como 14 kilómetros arriba del monte y demás. Llegamos a la casa donde alquilábamos, que era de una isleña, y la isleña me viene a decir de que yo tenía prohibido de los días que me quedaban dar notas desde su casa. O sea que no tenía más wifi. Y ahí fue que porque yo todo, después del maratón, todas las noches daba notas, porque tenía el wifi ahí, y entonces a todo lo que iba saliendo en los medios nacionales, de a poquito, el jueves me dijo, acá no tenés más internet. O sea, la bajada del gobernador fue para todos, o Sí, sea, sí, tremenda. Aparte, obviamente. tremenda, tremenda, tremenda. Y lo último, así como fuerte, fue en el aeropuerto cuando nos íbamos, en la base militar de ellos, el destrato con las valijas a mis compañeros hombres, se las dieron vuelta literal, o sea, en las cintas le daban vuelta las valijas. Era una requisa militar, ¿viste? Era tremendo. Y a mí no, era como al lado mío a todos ellos. Claro. Eh, pero bueno, pues nada grave. Lo único que el viernes, nosotros nos íbamos un sábado, el viernes en la isla quedan viviendo 6 argentinos que están viviendo, ¿no? Y uno de ellos les informó que estaban haciendo todo lo posible para declararme a mí persona no grata, para que yo no pueda volver a ingresar a las islas. Qué chabón. Entonces, sí, tremenda, no la puedes creer. Y Entonces digo, ya ¿pero son qué en un punto hice? son Entonces, ridículos, ¿viste?
Nada, nada, es ridículo, es ridículo. Tendrían que, ahora, supuestamente porque yo en vía pública hice, ¿cómo fue el que dicen? Ay, no me acuerdo la expresión, pero es como si hubiese reivindicado la soberanía en vía pública por haber gritado en el arco Argentina. Porque, ¿qué pasó? Ellos me censuraron en un diarito de ellos. Lo que menos imaginaron es que todos los argentinos iban a republicar y se iba a hacer viral, ni nosotros nos imaginamos, ¿me imaginan? No No, entendíamos sí, sí, nada, obvio, obvio, obvio. no entendíamos nada, fue una sucesión de un argentino que se le ocurrió filmar, porque a mí muchos veteranos me decían, no, digo, ¿por qué tomó tanta dimensión si hubo otros argentinos en la historia que ganaron ahí en Malvinas? Y ellos me decían, nunca nadie nos lo dedicó a nosotros corriendo en ese momento. Y yo digo, no, quizás sí, le digo, y a mí me filmaron, le digo, ¿viste? O sea, Claro, yo bien. justo me filmaron, le digo, ¿viste? Yo no puedo creer, le decía a uno, digo, si corres ahí y sabes mínimo de nuestra historia, no podés no dedicárselo a ustedes, o sea, yo fui con mucha información, yo estudié muchísimo esos 5 meses, me miré y me escuché cuanto podcast, agarré libros de nuevo, me bajé un montón de reportajes de personas de las fuerzas y de veteranos, de familia, o sea, que en un momento me jugó en contra tanta información, Mm. porque en momentos de la carrera, en el kilómetro 12 y en el 33 tuve momentos que me quebré medio y dije, en un maratón donde llorisqueaste un poco, fuiste, o sea, perdiste ritmo respiratorio, te fuiste mentalmente de la carrera y es una carrera muy difícil de correrla ya a nivel deportivo. Imagínate con el ingrediente que tenemos nosotros, emocional. Es una carrera que tiene altimetría mínima, porque está homologada como maratón certificado de calle, pero tiene desnivel, tiene Mm. mucho retome y tiene un viento constante de los 4 lados, porque como es tan desértico, el viento es constante de todos lados. Sí, sobre eso yo te iba a preguntar, digamos, si te habías preparado de una forma especial o bueno. Era cuando había viento en contra, tratar de salir en viento en contra. O sea, viste, o sea, teníamos pasadas, había viento, ir en contra. Pero viste, yo imagínate que entrené con altas temperaturas y íbamos a correr con bajas Claro, temperaturas. claro, por eso. La altimetría sí, porque Pinamar tiene altimetría, o sea, el terreno se podía simular, pero no el clima. Ujú. Los Claro. vientos ni a palo son No, claro. los vientos de allá. No, no. Pero bueno. Yo la verdad que agradecida a la difusión que tuvo, porque eh, traspasó lo deportivo, que es lo bueno. Eh, lo bueno es esto, como me dijeron varios veteranos de Santa Cruz, de La Pampa, coincidieron varios en el mismo mensaje, que yo en un momento pasado, ponerle 20 días de la carrera, dije, no hablo más, ya está, viste, no me daba cosas ya, tanto, digo. Y uno dice, no, 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 tenés que seguir hablando, me dice. Y ahí me enseñan un verbo que yo no conocía, me dice, porque vos estás malvinizando, me dice. Y malvinizar es esto, es hablar de Malvinas antes del 2 de abril. Y me quedó, viste, eso, Mm. porque en abril hablamos todos, dice, pero vos está desde el 8, 9 de marzo que se está Claro. hablando con esa excusa de la carrera, porque yo digo, a mis hijos le decía, para mí hoy, si hubiese ganado, perdido, quedado en el medio, última, para mí hubiese sido lo mismo. A mí lo que me dejó Malvinas era lo mismo ganando o perdiendo. Yo volvería a ganar solo por este efecto que tuvo, a donde me llevó la excusa de que una argentina, el Día Internacional de la Mujer, ganó en Malvinas, que se lo dedicó, y volvería a hacer todo lo que hice por el efecto para el afuera, ¿no? Para el efecto mío, lo importante fue lo que viví después de la carrera, en el recorrido de cada centímetro de batalla, de guerra, meterme en las trincheras, ir con conocimiento, porque no es lo mismo subir una ladera, meterte, no sé, en la olla de Baldini sin saber qué pasó en esa olla de Baldini, o sea, todo con conocimiento e historia, todo tiene otro. Y otra cosa, estoy agradecida de que yo soy docente. Y acá pude demostrar lo que puede lograr el deporte, ¿no? La excusa del deporte. Yo, una de las experiencias más lindas que estoy teniendo estas últimas semanas es ir a los colegios.
me están invitando de los colegios, primarias, secundarias, a hablar con los chicos, porque viste que siempre todo del deporte llega distinto. Te ven, viste, vestida argentina, sos Messi para el chico, ¿entendés? Y le contás que ganaste y con esa excusa le hablas de Malvinas y le contás por qué es tan importante conocer Malvinas, qué pasó realmente, que los actos no sea solo algo, porque eso es otra cosa que vivo diciendo y ojalá empiece a cambiar, que los actos en los colegios o los actos protocolares no hablen de un Malvinas del pasado, de lo que, obviamente que hay que recordar a nuestros caídos, a los veteranos, pero no como algo que pasó y listo, Sí, sí, no, sí. es algo que pasa y que hay que hacer algo. Es una soberanía perdida. Nosotros debemos recuperar ese territorio porque es nuestro. Entonces, hay que enseñarles que hay herramientas que no son bélicas, que no son con una guerra, para recuperar. Entonces yo aspiro y tengo esa fantasía, que no es tanto una fantasía porque creo que es posible, entonces deja de ser fantasía, que si uno motiva a las nuevas generaciones a formarse, a tener cancilleres diplomáticos, jurídicos, políticos, realmente comprometidos y formados, vamos a encontrar la forma de recuperarla que no sea con una guerra. Porque donde estudias un poquito, tenemos cientos de herramientas para poder justificar que son nuestras. El tema es que hay poco conocimiento, pocas ganas y poca valentía de poner ese tema sobre la mesa. Pero es muy bueno. Yo no tengo esas herramientas, le decía a los chicos. Yo solo soy corredora. Pero vos sabés, los nenes de cuarto o quinto grado con los ojos así, escuchando que se podían recuperar con otras cosas que no sean una guerra. Y yo les explicaba, murieron 600, les decía el número para que dimensionen. No es solo decir en un acto caídos, cuando los chicos no saben ni qué es caídos, ¿entendés? Son Ujú. muertos de 18 y 19 años, muertos. Yo se los digo así, muertos en una guerra y cuando se puede recuperar de otra forma. Bueno, y me pasó de salir de actos en dos oportunidades distintas, una acá en la escuela 6 en Piramar y otra en La Plata, que se me acerque un nene terminado el acto y me diga, ¿y qué tengo que estudiar para recuperar las islas? Yo esa vez no le pude contestar, se No, me no, llenó. tremendo, tremendo, tremendo. ¿Entendés? Y decís, con qué poco, porque yo solo fui a correr. Imagínate, yo sufrí 3 horas, sufrí una incomodidad física de algo que entreno y de algo que elijo. Otra cosa que le dije a los veteranos en el acto de acá, yo elegí ir a Malvinas a correr. Ustedes no eligieron ir a Malvinas a dejar la vida o dejar la vida que tenían, porque los que volvieron con vida volvieron con otra vida. No murieron, pero una parte No, de sí, ellos sí, por quedó supuesto. ahí. Entonces, para mí, yo soy una agradecida en esto, en decir, chicos, ojalá el año que viene, yo no sé si puedo entrar de nuevo y tampoco puedo, tengo que volver a ahorrar para ir de nuevo, pero si fueron 16 argentinos, aspiro y tengo la gran esperanza porque me llenan la casilla de preguntas de cómo ir, a que haya el doble, el triple de argentinos pisando las islas, incomodando con nuestra presencia y viendo la hermosura de nuestras islas. Otra cosa que yo no me imaginé que eran tan lindas y tan nuestras, porque salvo el casco urbano, que es totalmente inglés arquitectónicamente, edilicia, o sea, todo, objetos, calle, vereda, todo es muy inglés, todo lo demás es un pedazo de Tandil, de Balcarce, de La Pampa, de la playa. No hay duda, no solo es la plataforma, es el cordón geológico que viene, ¿me entendés? O sea, tenemos todo para demostrar y ver que es nuestro. Entonces, bueno, nada, yo soy una agradecida, sí, a vos, que hoy siendo, no sé, qué día Jueves de, 17 de abril. claro, estemos hablando de Malvinas, ¿me entendés? Y hago ahí, porque un poco me fuiste hilvanando las últimas dos preguntas que tenía para hacerte, que eran, ¿qué más viste además de lo deportivo? O sea, uno entiende que, ok, fuiste a correr, pero ahí un poco me fuiste describiendo la Y, reacción incluso que tuvieron los isleños, el paisaje, un poco me estás contando, ahora si querés me profundizás. Y la última sí, pregunta que te iba a hacer, si querés ya igualmente para ir cerrando, que era un poco esto, como, ¿qué nos puede dejar el deporte para pensar de igual modo una política diplomática?
y cultural, porque el chico te hizo una pregunta que es dificilísima al mismo tiempo de responder, pero creo que tu persona de alguna forma le dio carnadura, porque yo como historiador puedo mencionar un montón de cosas, pero el hecho de que vos hayas podido ir y decir eso y haber estado en las islas demuestra que todos necesitamos de todos en esta Todos, cuestión, ¿no? todos, Eh, mira, por eso está muy también bueno me lo que interesa, decís. porque el deporte evidentemente nos abre una nueva beta u otra cuestión para pensar que esto ya lo ha intentado, por ejemplo, Argentina en la década del 70 y que se ha entorpecido obviamente con la guerra, ¿no? Pero que evidentemente tu caso y como el de otros corredores que han ido a las islas, nos permiten volver a pensar o pensar en otras estrategias, ¿no? Eh, Sí, eso que decís es muy bueno porque, por ejemplo, aparte de lo que vi, que mencioné, que es la Argentina en chiquitito por afuera, en lo que no está intervenido por ellos, también debo reconocer que lo que está intervenido duele, pero a la vez también hay muchas cosas, es impecable como está todo, ¿no? O sea, ellos eh, duele su perfección, duele. Las Islas Malvinas tienen cero contaminación de todo. O sea, Ujú. vos para entrar, no sé, hasta para entrar a la playa de los pingüinos, tenés un lugar para lavarte de las zapatillas y entrar a la playa. Eh, no solo no encontrás un papel, todo es una perfección, ¿no? Eh, y a mí por eso quería decirte, o sea, vi eso que es todo nuestro, pero también vi que lo que ellos tienen como intervenido, lo tienen perfecto, lo tienen. Ujú. Vi mucha educación y respeto para con nosotros las generaciones nuevas, los soldados, por ejemplo, vinieron a felicitarme, me vinieron o sea, no así los isleños, que cada vez son menos los Claro. isleños. Y otra cosa que el deporte lo que da es eso, es la posibilidad también de la comunicación, ¿no? Es la excusa, eh, porque también me encontré ahí con muchas naciones, es un crisol de naciones viviendo hoy en las islas. Hay mucha gente filipina, de Filipina, por la pesca, tiene una población muy grande, pero muy grande. Me animaría a decir que es la mayoritaria. Hay gente de Holanda y bueno, y después de lo que es Sudamérica, obviamente, y América, lo que más predomina es Chile, pero tenés mucha gente de Paraguay que fue a todo lo que es gastronómico. Bueno, y todos te decían eso de que las nuevas generaciones eh, no les interesa, es más, no pueden decir, me da lo mismo estar Argentina, pero no tienen la rivalidad ni tienen el chip, no lograron los isleños ponerle el chip, No, claro. que es algo muy bueno también ¿no? Y yo lo viví en la carrera lo vi eso, que por eso después me sacó todo lo que pasó después, pero todo lo que pasó después vino ¿de dónde? De los lugares de poder, desde un medio de comunicación y desde un gobernador. Eh, pero yo insisto que el deporte no las puede recuperar, pero sí puede acercar, ¿no? A poner el foco a la sociabilidad del tema por ejemplo, yo fui a correr, pero por ejemplo había una persona que conocí ahí, Leandro Hidalgo, es un médico de La Plata que hace ya 15 años que va a correr la carrera. Y hace dos que intentó cruzar el estrecho de San Carlos, que es el estrecho que une las dos islas, Sí. y el año pasado consiguió, junto con otro argentino, unirlo nadando, son 4.000 metros. Eh, y bueno, y él en el caso de él, también en toda una comunidad de nadadores grandes, entre mediana edad y grandes, también se enteraron de, che, se puede ir a Malvinas, ¿entendés? O sea, Sí, sí, se sí, puede, y bueno, y se pone el tema sobre la mesa. también. Se pone el tema sobre la mesa. Había nenes que después me dijeron las maestras, querían seguir hablando de Malvinas, empezaron a tener intriga.
¿entendés? Cosas que quizás los actos son tan protocolares, tan fríos, que no llegan al niño, ¿entendés? No llegan No, obvio, obvio. eh, entonces, bueno, eso es lo que me tiene re feliz, digamos, ¿no? Y me tiene como, bueno, valió la pena tanto esfuerzo, no solo físico, de tantos meses, económico, emocional, familiar, porque yo tuve que dejar a mi familia. Soy una corredora grande, también está bueno ese mensaje deportivamente. Yo estoy más cerca de los 50 años, entonces decís, bueno, digo, qué importante haber cuidado tanto mi salud, mi estado físico, el querer seguir estando siempre lo más alto que pueda dentro de mis posibilidades de edad y de que hace que uno esté preparado para cualquier cosa que se te ponga como posibilidad, ¿no? Ujú. Por eso digo, me dice, bueno, hace unos años atrás digo, bueno, yo ya las generales las voy a tener que empezar a dejar y aceptar que ya tengo una edad que ya las generales se me complican y bueno, que tengo que apuntar a mi categoría, sostener mi categoría, qué sé yo, pero yo sigo apuntando a quizás no llegar a las generales, pero seguir intentándolo. Entonces yo le decía, lo mismo pasa con Malvinas. Todos te dicen, no, pero nosotros, vos viste cómo están armados ellos, ni ahí podemos pensar en recuperar las islas porque lo piensan desde el lado bélico de la guerra, ¿no? Y entonces, digo, poner el foco entonces, por eso hacía tanto hincapié al estudio, al interés, a la valentía, a un montón de cosas que también tienen paralelismo con el deporte, que es el ser constante, ¿no? En pedir la soberanía, en reclamar. Todos son para, les hacía lo mismo que en el deporte. Vos para llegar a algo tenés que ser constante, disciplinado, cumplimentar. Bueno, entonces les hacía ese ejercicio y bueno, así que yo feliz, feliz, sorprendida, re sorprendida porque digo, ¿cuándo va a terminar esto? Porque no sé, hace 2 días recibí un mensaje de un hombre, no voy a tratar de decir sin llorar, que me contacta la hija de un hombre de 82 años, de Torkins, eh, que me dice la hija, no para de llorar cuando ve tus notas, quiere conocerte. Entonces yo no me daba la edad, digo, excombatiente no es, porque, viste, me decía, mi papá tiene 82 años, en un momento yo habrá perdido un hijo en Malvinas, fantaseaba qué era lo que a él. Sí. Y ayer hablé con él, me dio el número de su papá de 82 años y hablé con él y él está terminando su secundario con 82 años no sé si se llama Fines, el programa Mm. para gente adulta. Hizo todo eligió en una materia de historia todo el tema de Malvinas y lo sensibilizó de una manera, porque me sentí parecida a mí, que yo con casi 50 años me puse a estudiar y me di cuenta que no sabía nada de Malvinas. O sea, me sentí mal como argentina, ¿sí? ¿Entendés? O sea, qué poco sé ¿no? Y este hombre, formándose a los 82 años, se fascinó con lo de Malvinas y bueno, y ahora estoy acordando para viajar a conocerlo porque quiere que vaya a la clase de historia de él para hablar de Malvinas. Y yo preocupada en las generaciones chiquitas, en despertar en las... Y ayer hace 2 días un hombre de 82 años, entonces yo, bueno, ¿qué más puedo decir que agradecer a la vida esa posibilidad, ¿no? Con algo tan insignificante como correr, o sea, tan... Por eso. Sí, sí, sí. No, no, por eh, eso te decía que el mensaje en ese sentido, que a veces puede dejar el deporte. Que no, el gobernador colonial te quería correr por izquierda con que, bueno, acá no se hace política, ¿no? Pero en definitiva, el mensaje a la sociedad está dado y uno con el deporte, si tiene que hacer política, lo tiene que hacer porque si uno gana una carrera y se lo quiere dedicar a su patria o a sus combatientes que han dejado la sangre o a su familia o a quien sea, eso no te lo pueden prohibir. No nos pueden prohibir nuestra identidad un tampoco a nosotros. sentimiento, y un sentimiento. Yo grité Entonces, Argentina porque era mi sentimiento. obvio, por supuesto. Y el deporte, Eh, digamos, transmite eso, ¿no? Ahora que vamos a jugar un mundial, bueno, uno se siente, tiene esta cuestión de, bueno, me pongo la Argentina todos los días, etcétera, pero es decir,
El deporte transmite un mensaje muy potente en muchos aspectos. Y esto, ¿no? Desde un señor de 82 años hasta las nuevas generaciones que nos van a seguir tocando enseñarles, es como un poco te decía antes, la suma de todas las partes, ¿no? Y otra cosa Y eso, cerrando, y que dale, también me dale. pareció muy bueno, fue el decirles a ellos que yo valoré de nuevo la importancia de ponerse una escarapela en un acto, que a veces uno, oh, hoy que me tengo que poner escarapela, hoy que 27, ¿no? Como una cosa automatizada, ¿no? De no sentimiento, de cumplir con algo. Ujú. Entonces yo le dije, tomó, resignificó en mí el vestir. Ustedes están acostumbrados que juegue Argentina y se ponen la camiseta, les digo a los chicos. Entonces digo, imagínense que juegue Argentina y alguien les diga, no te puedes poner la camiseta. Y ya estaban, ¿viste? Claro. Bueno, y eso, entonces es muy importante el valorar, defender y el mostrar nuestros colores no solo cuando se juega un partido de fútbol, les dije, ¿viste? La importancia de sabernos argentinos, le digo, ¿viste? ¿No? Y Ujú. de la importancia de, bueno, y entonces, bueno, todo sin darme cuenta, se logró ese paralelismo de la excusa del deporte, hablarles de esto, ¿no? Así que, o esta nota con vos, que nada, que me imagino todo lo que sabrás por estar en el palo de la historia, la importancia de conocer nuestra historia. ¿Entendés? Yo les decía, aprovechen a los veteranos que hay ahora, cada vez van a ser menos porque se están muriendo. Y cada vez vamos a tener menos la historia real, Ujú. ¿no? En primera persona. ¿Entendés? Porque también, con mucho respeto, que es tu palo, pero la historia también mucho es de quién la escribe, Sí, ¿o obvio. no? Entonces, entonces le decía a los chicos del secundario, ustedes si se ven, saben que en su barrio, en su ciudad, hay veteranos y quieren hablar, acérquense, escúchenlo, pregúntenle, porque para ellos es sanador hablar, los que pueden hablar y los que eligen hablar, a los otros Ujú. hay que respetarlos, Ujú. pero si lo tenés, usalo, porque esa es tu historia, la vas a tener en vivo y en directo esa historia. Y yo le decía, yo estudié para ir a Malvinas, pero hagan lo mismo si van de viaje de egresados a Córdoba. Estudien de Córdoba, qué pasó en Córdoba. Y todo va a tener otro significado. Yo le decía, que Sí, me obvio, preguntó, obvio. ¿por qué te emocionaste tanto? Porque yo sabía que en ese suelo había muerto gente, porque yo sabía que donde estaba corriendo hubo gente durmiendo en un pozo, porque yo me quejaba de que tenía sed en la carrera y enseguida dije, Candela, acá hubo gente que se murió de hambre y de frío. ¿Entendés? Entonces, todo eso, bueno, entonces me parece que está buenísimo, no sé, en el caso es buscar eh, las historias de la vida diaria, relacionarlas con la historia para resignificarles más a ellos, ¿no? Para llegarles más. Eh, Porque a mí me llegó con 50 años, habiendo estudiado un poquito, estando ahí. Y después, por último, pero no es posible para todos, pero un veterano de Puan, bueno, no me acuerdo de dónde era exacto, ya me voy a acordar, de Bahía Blanca, Ujú. me dijo, ¿sabés qué pasa? No se puede defender lo que no se conoce. Y parece una frase de libro, pero es así. No se puede defender lo que no se conoce. Así que, bueno, ojalá todos conozcamos más nuestra historia. Y las Islas Malvinas también, ¿no? Y las Ya Islas que estamos. Malvinas, que son hermosas. Bueno, Candela, la verdad que de mi parte te agradezco un montón por todo lo que has mencionado, tu testimonio, todo lo que has contado, me pareció de un valor enorme, que abrió un montón de ventanas. La verdad me quedan otras preguntas para hacerte, pero no que te quiero sacar tampoco más tiempo. Así que bueno, te agradezco un montón, ¿sí? No, no, por favor, millón de gracias y bueno, y que puedas seguir desarrollando tu pasión por la historia. No, por favor. Y vos también por tus carreras y ojalá puedas tener otra oportunidad en las islas también. Dale, Así gracias. conseguimos el campeonato. Dale. Nos vemos, que Nos estés bien. vemos. Chau, chau.